de lunes a viernes. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados, la cobertura del tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Ya con imágenes, imagen aérea, una linda toma aérea de la Plaza de los Dos Congresos, el Congreso de la Nación. Una noche impecable aquí en la ciudad de Buenos Aires, el cielo totalmente despejado. Un lindo día de primavera prácticamente aquí en la ciudad. Vamos a la actualidad legislativa, las principales noticias del día están aquí en Diputados TV, el resumen. Estos son los temas. Juntos por el Cambio pidió retirar la reforma judicial del debate. La oposición sostiene que las sesiones durante la pandemia deben ser convocadas solo para asuntos de emergencia. Además, Consenso Federal aseguró que sin un acuerdo no acompañará el proyecto impulsado por el oficialismo. Análisis en comisión de la nueva fórmula jubilatoria. Volvió a reunirse la comisión mixta para debatir los artículos 55 y 56 de la ley 26.541. Análisis en comisión de la nueva fórmula jubilatoria. Los desafíos del tercer sector para la pospandemia. El tema se trató en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs. Expusieron el presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, CAM, Alejandro Russo, presidente de la Confederación Nacional de Mutualidades, Rosa Rodríguez y otros representantes del sector mutual. Bueno, abrimos el programa, abrimos la mesa. Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo bien, estás? Bien, muy bien. Hola, Fernando. Hola, Eduardo. Muy bien, acá estamos. Bueno, acá en principio tenemos este tema en relación a esta comisión mixta, donde va a dar, y ya lo hemos hablado y lo hemos discutido más de una oportunidad, muchas horas de debate, ¿no? Este tema jubilatorio. Y viene llevando, y ya hace bastante tiempo que se vienen los legisladores juntando y se vienen reuniendo y tienen un objetivo que es que la fórmula de movilidad jubilatoria tiene que salir por una ley del Congreso Nacional. Se tiene que terminar ya la etapa y los momentos del decreto presidencial. Claro. Creo que hasta el propio oficialismo ya desde hace algunos meses lo plantearon que más allá de diciembre no puede haber nuevos decretos para modificar lo que tiene que ver con los haberes jubilatorios. Y en medio de esta situación, ¿no? Donde ustedes lo saben perfectamente bien, cuarentena, pandemia, hay que armar una fórmula donde tiene algunos ingredientes clave, entre ellos qué hacemos con la inflación. O sea, cómo armás una fórmula con una inflación incierta de aquí hacia adelante, Claudio. Así es. Por ejemplo. Así es. Y parte de esa fórmula seguirá siendo puesta a prueba por el Ejecutivo hasta diciembre, porque van a seguir aplicando por decreto aumentos a los haberes jubilatorios. Este decreto se aplica a partir de septiembre. O sea, se cobra en septiembre. El decreto de ahora sí. El de ahora. Y va a haber uno nuevo que va a ser... ¿Hay otro? ¿O este es el último? No. Va a haber otro para complementar lo que es hasta diciembre de este año 2020. Ah, mirá vos, yo pensé que este era el último, por eso salió Semino, el defensor de la tercera edad, hizo la cuentita, ¿escucharon? 42 pesos por día sería la actualización, 42 pesos por día. Exactamente, tal cual. Situación. Lo tenemos a Alejandro Cacase, ya está en línea. Diputado Cacase, Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Gracias, gracias. Digo, estábamos aquí analizando, usted habrá escuchado, el tema decidir y ponerse de acuerdo en cuanto a una nueva fórmula no debe ser una tarea sencilla, ¿no?
No, sin duda es complicado y hemos tenido mucha discusión en ya meses. Hoy tuvimos la 14ª reunión con la presencia de jueces de la Seguridad Social. El lunes próximo tendremos nuevamente la visita de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ya que han elaborado un informe muy completo caracterizando todo el universo previsional. Pero es urgente que lo resolvamos, porque tengamos en cuenta que mientras nosotros discutimos, el Ejecutivo continúa actualizando discrecionalmente por decreto los haberes y ya por tercera vez, con lo que hizo ahora para septiembre, ha aumentado por debajo de lo que correspondía por la Ley de Movilidad. Tengamos presente que ANSES ha dado un aumento de 7,5%, la Ley de Movilidad daba 9,88% y esto ya significa una pérdida para los jubilados de entre 1.000 pesos para los que cobran la mínima hasta 18.000 pesos para los que cobran el haber máximo del régimen general. Así que urge. Cuando usted habla de esa pérdida, ¿qué es esa pérdida mensual? Mensual, es por beneficio por mes respecto de lo que hubiera correspondido por la Ley de Movilidad. Algo a nuestro juicio incomprensible, incoherente, porque justo en la pandemia, que son los adultos mayores, el sector de mayor riesgo, es también en el que más estamos ajustando. Hay gastos muy importantes que se hacen en la pandemia y un esfuerzo fiscal para otras áreas, pero justo sobre los adultos mayores que están en riesgo son en los que producimos un ahorro con este ajuste que se hace por decreto. ¿Este es el último decreto o queda otro antes de fin de año? Bueno, el gobierno ha dicho que espera que este sea el último y que en diciembre tengamos ley. Recordemos que esto en realidad el 20 de junio tenía que ya estar resuelto, el gobierno demoró mucho la convocatoria a la comisión, 5 meses, y nos dio solo un mes para trabajar, en el que evidentemente no podíamos saldar esta discusión, pero sí creemos que con la nueva prórroga que hubo hasta el 20 de diciembre es una fecha límite que tenemos y tiene que estar resuelto para entonces. Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Diputado, hay una carrera contra el tiempo de acá hasta diciembre. Una de las incógnitas es si el Poder Ejecutivo va a aplicar otro aumento más en noviembre, teniendo en cuenta la evolución inflacionaria. Lo que yo quería preguntarle en este contexto, teniendo en cuenta de que todavía hay un impasse para definir cuál va a ser la renovación del protocolo y cuáles van a ser los temas que van a entrar en el protocolo para realizar sesiones mixtas. Quería preguntarle de acá hasta diciembre, en la medida que siga avanzando el trabajo de la Comisión Bicameral, si habían hecho algún análisis para poder negociar con el Ejecutivo algún porcentaje de empalme que permitiera equilibrar el dinero que los jubilados no han percibido durante estos meses de la aplicación del aumento por decreto. Sí, ese es un tema muy importante. A nuestro juicio se debe producir ese empalme, es decir, no se puede discutir una nueva fórmula sin discutir cómo compensamos aquello que los jubilados han perdido. Hoy insistentemente el jefe de gabinete y todo el gobierno dicen que están haciendo los aumentos en línea con la inflación, pero en realidad lo que están haciendo es medir el IPC de este año, pero se olvidan todo lo que la fórmula de movilidad cubría. Para ser explícitos en esto, en el aumento de marzo, la fórmula de movilidad calculaba el incremento del IPC y del RIPTE entre junio y septiembre del año 2019 y el aumento de junio calculaba lo mismo entre septiembre y diciembre. Entonces, ahora cuando el gobierno está aumentando por decreto, ese periodo de inflación y de aumento de salarios que hubo entre junio y diciembre de 2019 lo está completamente omitiendo. Y es un derecho que tenían devengados los jubilados que hoy lo han perdido o no se les ha reconocido. Entonces, nosotros creemos que más allá de cómo se establezca una nueva fórmula de movilidad, debe haber una cláusula que resguarde esos 6 meses de aumento que debieran haber recibido y no han recibido. Parte de la marcha que se llevó ayer adelante en distintas zonas de la Argentina, ¿tiene que ver con el reclamo de jubilados? ¿Considera usted? Sí, desde luego que hubo consignas múltiples, distintas preocupaciones, pero sin duda es que creo que los adultos mayores son de los más afectados y también son de los que más participan en estos reclamos y manifestaciones, sobre todo porque consideran muy injusto esto que relataba al comienzo, de que ven que se hacen muchos gastos en el Estado, sin desmerecerlos y por ahí con mucha importancia, pero a ellos que han contribuido y aportado con su esfuerzo, con su trabajo durante toda su vida, siempre terminan siendo la variable de ajuste y ahora cuando les tocaba ganar por la fórmula de movilidad, se la suspendieron y empezaron a perder. Eso realmente es muy injusto, produce indignación y sin duda que a partir de eso ha habido manifestaciones de nuestros adultos mayores. Alejandro, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda.
Alejandro, Fernando? reunión número 14 de la comisión bicameral. Cuando comenzaron las reuniones, Juntos por el Cambio reivindicaba lo que fue la reforma previsional de Mauricio Macri. El Frente de Todos reivindicaba la reforma previsional de Cristina Kirchner. 14 reuniones después, ¿cómo estamos ahí? ¿Siguen las mismas posturas o hay alguna posibilidad de entendimiento entre los dos sectores más importantes del Congreso? Yo creo que debiera haber. Me parece que es un gran error en nuestra política y en el Congreso también que se mire la bondad o maldad de las políticas según quién fue el autor. Nosotros tenemos que discutir de otra manera en Argentina, tenemos que discutir la política pública basado en evidencias, basado en datos. Me parece que ha sido muy rica la exposición en la comisión sobre eso. Recuerdo, por ejemplo, una de las exposiciones que hizo el IERAL Fundación Mediterránea que recorrió todas las variables, inflación, salarios, recaudación, la combinación de ellas e hizo una simulación para marcar cuál era más favorable para los jubilados o para el Estado. Ese es el tipo de discusión que tenemos que dar, no que nos parezca bien porque lo hizo un presidente o porque lo hizo el otro. Creo realmente que en ambos hubo méritos en el tema de la cobertura jubilatoria, como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner con la moratoria, como lo hizo también después el presidente Macri con la PUAM, la pensión universal para el adulto mayor. Pero lo que necesitamos es establecer un mecanismo de movilidad que se respete en el tiempo y para eso es necesario acuerdo. Porque Política si hacemos de una ley... Claro, política de Estado, porque si hacemos una ley y después cuando llegue el siguiente gobierno y le toca pagar y no lo quiere hacer por ahorrar recursos y termina perjudicando a los jubilados, no nos va a servir nada de lo que establezcamos ahora. Entonces, lo ideal sería hacerlo con un alto consenso. No, está claro, aparte años, ¿no? Que no hay jubilado que no se haya quejado, pasan generaciones, Claro. y estamos siempre en la misma situación. Tema de reforma judicial. Cuénteme. Sí, ahí... Bueno, estamos en un proceso, por supuesto, que se está dando en el Senado todavía, que después tendremos que eventualmente revisar en la Cámara de Diputados. Sí. Para nosotros hay una cuestión, primero, que no debe estar ahí, que es el tema de utilizar los mecanismos de subrogación de los jueces para directamente designar titulares. La Corte Suprema, en el fallo Uriarte, ha marcado que este procedimiento es inconstitucional, es decir, subrogaciones puede ser para cubrir vacantes, pero no de juzgados que todavía no tienen su titular. Para eso hay que hacer un concurso y designar según el procedimiento de la Constitución. Después me parece que hay aportes que han hecho las entidades de la sociedad civil. Lo dijo el propio CELS, que por ahí puede ser reconocido como más cercano ideológicamente al gobierno, de que si pensamos en un paradigma de sistema acusatorio, lo que hay que hacer es reforzar el poder de los fiscales y en todo caso crear más fiscalías y no crear más jueces. Es decir, sigue esta creación de tantos juzgados respondiendo un poco al viejo paradigma de lo que queremos abandonar, porque claramente el sistema procesal penal hay que implementarlo, el del sistema acusatorio, pero esto tiene que abrir el gobierno a una discusión genuina, me parece, también consultando adecuadamente a los propios actores del sistema que, como sabemos, en esta semana se han manifestado con sendos rechazos a la reforma. Gracias, diputado. Buenas noches. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, Hasta luego. gracias. Claro, el tema ahí, en este tema relacionado con la justicia, dice, si no lo pones a dedo, de acuerdo a mi conveniencia, ¿no? Sí. Eso es lo que se cuestiona. La arquitectura del proyecto de reforma deja abiertas una serie de ventanas para la negociación. Uno de los temas, que era lo que hacía mención el diputado Cacase, tiene que ver con la creación y la fusión del fuero federal con el fuero contencioso administrativo federal y con la justicia correccional civil y de la ciudad. Pero por fuera de eso, la ley también crea una serie de juzgados en el interior del país y eso ha implicado una discusión también en el oficialismo a partir del planteo de distintos gobernadores que han empezado a plantear su preocupación Porque con algunos, respecto a ver, eso. el oficialismo te lo vende como, no, esto es para la gente, en realidad. Y otro te dice, no, pará, no es para la gente, es más para el sistema político. En realidad, para los gobernadores, teniendo en cuenta la persecución de delitos federales, la creación de nuevos juzgados
diputados federales permite poder tener nuevas herramientas para la persecución de esos delitos federales, y especialmente en decir. narcotráfico. Ajá. Entonces ahí es donde empieza una negociación que se está empezando a dar en el Senado, en donde la Casa Rosada ha habilitado una negociación con distintos gobernadores del oficialismo para avanzar en ese proyecto, pero la otra pieza que falta es cómo va a evolucionar, digamos, el cambio de Comodoro Pi, que es uno de los temas que la Casa Rosada no ha puesto en hay cuenta. tanta oposición? Bueno, ¿por qué? ¿Por Porque qué? la oposición, ¿qué es lo que hizo? Rápidamente llevó este proyecto no a la parte técnica judicial parlamentaria, lo llevó directamente al terreno y al plano político. Entonces, ¿qué es lo que sacó principalmente no solo del proyecto, sino más que del proyecto, de la metodología que está implementando la Casa de Gobierno sobre la reforma judicial? Fue sobre la comisión de asesores que tiene y que creó el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo, donde uno de los asesores es el abogado Berardi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ahí es donde fue directamente la oposición con su argumento de rechazo a la reforma judicial. Sí, bueno, desde un punto de vista puede ser, pero me parece que habría que separar y habría que llegar a acuerdos y entendimientos con el gobierno. Claro. ¿No? Ustedes dicen que, a ver, un tema es discutirlo en el Senado. Vamos a suponer que pasa. Blum viene acá, a la Cámara de Diputados. Acá la situación va a ser distinta, ¿no? Sí, pero... más discutida, digamos. Totalmente. Y con un elemento. La comisión que crea el presidente por decreto, en donde junta a un grupo de expertos, primero que es no vinculante, o sea que además, digamos, el Poder Ejecutivo puede avanzar una serie de determinaciones por fuera de lo que le recomiendan los expertos. Va de suyo que, al haber convocado a los expertos, los va a escuchar, pero eso no tiene que ver con el proyecto específico de reforma que está siendo analizado en los plenarios de comisiones. ¿Y es oportuno? Porque también eso es lo que se cuestiona. Dice, claro. Ahora, si podemos esperar, ahora, con las urgencias que tenés económicas, etcétera, ahora... Bueno, Fernando, claro, es lo que están planteando desde la oposición también. Y se los escuchó el propio lunes cuando se hizo la movilización, ¿no? Respecto a el momento político para discutir este tema. Desde el oficialismo dicen que, bueno, el Congreso está abierto y el Congreso está para discutir todos los temas, sea de manera remota o sea de manera presencial, pero el Congreso está abierto para discutir todos los temas, incluso el tema de la reforma judicial. Bueno, y ustedes vieron, comenzamos con la comisión que terminó hace minutos nada más, previo al comienzo de nuestro programa. El tema es esta situación de movilidad jubilatoria. ¿Entendemos al adulto mayor? Obviamente que lo entendemos. Nosotros, si Dios quiere, algún día vamos a llegar y vamos a tener que cuestionar también estos temas. Y yo te diría más, hoy tenemos que cuestionarlo porque somos quienes estamos en actividad y somos quienes aportamos para que nuestro dinero, nuestro aporte, vaya al jubilado de hoy, ¿no? De eso se trata. Saludo a Marcelo Casareto, de Frente de Todos. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes. Gracias. Bueno, usted como presidente de la comisión, bueno, le está siguiendo esta difícil tarea, ya lo hemos charlado en otras oportunidades, y recién planteábamos esta situación. Hoy quienes estamos en actividad somos los aportantes y nos gustaría ver a nuestros jubilados en buenas condiciones, ¿no? En cuanto a lo que reciben. Creo que le debe pasar a todos. Nadie está exento de eso. Exacto. Por eso compartís entonces la preocupación que tiene el presidente de la Nación y nuestro gobierno en relación al tema. ANSES acaba de anunciar un aumento del 7,5% para todos los jubilados nacionales, en un contexto donde la mayoría de las variables son negativas en términos de recaudación del ANSES, en términos de recaudación de impuestos, en términos de cantidad de puestos de trabajo, en términos de los salarios de los trabajadores en actividad. Los jubilados han tenido un aumento parejo para todos los tramos de jubilados, muy por encima de la inflación del trimestre. Así que se va consolidando un proceso de recuperación del poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación de este año 2020. ¿Cómo cerrar una fórmula entonces, Marcelo? Ahí está la disyuntiva, ¿no? ¿Qué fórmula se puede llegar a llevar adelante? Bueno, lo que hay hoy es una decisión del gobierno de aumentar a los jubilados independientemente de cuál sea la fórmula.
Nosotros sabemos de que hay una idea de que haya una fórmula por ley, ese es el objetivo de nuestra comisión, pero mientras tanto, sea por ley, sea por decreto, sea por resolución, lo importante es cuáles son las mejoras concretas que tienen los jubilados. Naturalmente que el primer aumento se dio por la vía de bonos de suma fija, de 5.000, 5.000 y 3.000 pesos, totalizando 13.000 pesos. Fuera de eso, se dieron los medicamentos gratis a los jubilados del PAMI, 170 medicamentos. Además, no se descontaron los créditos del ANSES, pero sin considerar todo eso, sino solamente tomando los aumentos puros frente a la inflación, el 94% de los jubilados le están ganando en este periodo a la inflación, considerando de enero a septiembre. Claro, escuchábamos al defensor de la tercera edad, al doctor Semino, cuando decía, son 42 pesos por día la actualización del jubilado. Claro, uno ve ese número y es nada. Es nada. ¿O es algo? No es nada, porque puede ser nada para él que gana un montón de plata, digamos, pero para un jubilado que le aumenten 1.265 pesos en un mes es un valor. Y si lo considerás frente a lo que ganaban en noviembre, que fue el último mes del gobierno anterior, la jubilación era 12.900 pesos. Así que me parece que no hay que subestimar la inteligencia de la gente con este tipo de apreciaciones que no tienen nada que ver con la realidad. La realidad es que en un contexto de caída de la recaudación, el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme por sostener a los jubilados. ¿Ustedes saben cuál era la tendencia de aportes y contribuciones frente al sistema general de lo que hay que pagar? En los últimos años era que entre lo que la gente en actividad aporta, ustedes que están preocupados, más los aportes de los patrones, eran el 50%. Y el 50% lo paga el conjunto de la sociedad vía impuestos. Ahora, esa relación en este año, 2020, ¿saben de cuánto es? Entre aportes y contribuciones se está recaudando el 24% de los montos necesarios para pagar a los jubilados. El 24%. O sea que el 76% lo están aportando las rentas generales de la nación para el sostenimiento del poder adquisitivo de los jubilados. Así que todo esto que es, yo aporté toda la vida, mi plata donde está, eso no va más, porque en definitiva en este momento está saliendo dinero del Estado para sostener el poder adquisitivo de la jubilación. En esa línea le quería hacer una pregunta, diputado. Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Teniendo en cuenta que en este escenario fiscal de la pandemia, las dificultades para el fisco son cada vez mayores, quería preguntarle dos cuestiones. Primero, si usted cree que se va a poder llegar al compromiso de poder contar con una nueva fórmula jubilatoria en diciembre, teniendo en cuenta estas dificultades fiscales para poder afrontar esas obligaciones, o si es mejor para el Poder Ejecutivo seguir manteniendo esa negociación, pero seguir actualizando por decreto. Eso por un lado. Y por otra parte, quería preguntarle en ese marco, ¿cómo evalúa usted que va a tener que poner a consideración la futura fórmula cuando empieza un proceso de negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y empiezan ciertos monitoreos que tienen que ver precisamente con el gasto social? Bueno, número uno, nosotros tenemos el compromiso de tratar la nueva fórmula previsional en las próximas semanas para que tenga vigencia antes de fin de año y la nueva fórmula se empiece a aplicar a partir de enero del año que viene. Esto es lo que ha planteado el presidente de la Nación y este es el objetivo del trabajo de quienes integramos la comisión, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la ANSES y, bueno, los legisladores, en este caso los legisladores del Frente de Todos. Y segundo lugar, en todas las circunstancias, las decisiones de cómo asignar los recursos a la Argentina se determinan en la Argentina. De ninguna manera, ninguna negociación externa con el Fondo Monetario ni con nada va a significar una pauta de ajuste sobre algún sector de la población argentina. Esto es la convicción que nosotros tenemos y en este caso los jubilados claramente te lo reitero para que quede totalmente claro.
Nosotros tenemos una decisión de aumentar las jubilaciones por encima de la inflación. Después, si vos querés sacar la cuenta, ¿cuánto es en un mes? ¿Cuánto es por día? ¿Cuánto es por hora? Podés sacar que son 10 centavos por minuto. La cuenta que vos quieras. Pero en definitiva, nosotros lo que queremos es aumentarle por encima de la inflación a la inmensa mayoría de los jubilados. Diputado, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Diputado, más allá de la discusión que ustedes están dando con esta movilidad jubilatoria, está en el medio la discusión sobre la reforma judicial. ¿Puede empantanar lo que es la tarea legislativa de ustedes con lo que viene del Senado o no? No, son dos leyes distintas, pero de cualquier manera, yendo a tu pregunta, yo creo que el Congreso tiene que funcionar siempre, en todas las circunstancias. Hoy hay una cuestión de materialidad que impide que hagamos reuniones presenciales. Recién terminamos la reunión previsional y pasamos a una reunión de bloque. Y había compañeros, por ejemplo, de provincias, que planteaban que sus provincias habían vuelto a fase 1, al aislamiento total. O sea, ustedes escuchan las quejas en el AMBA acerca de algunas restricciones. Tengan presente que hay provincias en las cuales se ha vuelto al nivel inicial de la pandemia, el aislamiento total. O sea que es imposible que haya sesiones 100% presenciales. Lo que hay que hacer son sesiones mixtas. En este momento están participando 40, 50 diputados en el recinto y el resto desde el interior. Lo que hablamos hoy en el bloque era hasta si quiere la oposición, le damos toda la banca del recinto, que vayan ellos y se sienten todos ahí. Se miran las caras y estén contentos de que están ahí. Ahora, lo que de ninguna manera se puede hacer es paralizar el Congreso. Y además te agrego, siendo lo que es la reforma judicial, es un tema que los argentinos han planteado, que el presidente ha planteado, lo planteó al asumir el 10 de diciembre, lo planteó el 1 de marzo. Creo que hay que tratarlo. Vos podés decir, sacar el artículo 2, agregarle el 4, modificarle el 16, pero hay que tratarlo. Lo que no se puede hacer es decir, agarro una bandera todas las fechas patrias y me voy en una caravana con Patricia Bullrich y por eso el Congreso no tiene que tratar nada. Eso no va. Lo que hay que hacer es cada uno, en su responsabilidad, tratar los temas. En este caso, nosotros como legisladores en el Congreso de la Nación. Casareto, buenas noches, gracias, muy amable. Gracias. Gracias, hasta luego, buenas noches. Bueno, vamos a otro de los temas en el resumen de este día, que tiene que ver con cooperativas, tema que nos encanta, ¿o no? Totalmente. El tema cooperativa, aparte, nos gusta, ¿por qué? Y Fernando, yo sé que vos también, porque uno va descubriendo actividades de cooperativa y el tercer sector. Decís, bueno, ¿y qué es todo esto? Bueno, entre otras cosas tiene que ver, y me parece muy bien, hablar de la pospandemia. Vaya a saber cuándo será, cuando salgamos del confinamiento definitivo, cuando salgamos de esta realidad, bueno, comenzar a apoyarnos y mucho, porque mucha gente se va a apoyar a su vez en el cooperativismo, Claudio, sí, imagino, ¿no? Así es. No va a haber demasiadas salidas. Aquel que queda solito después de su empleo que ya desapareció, por ejemplo, ¿qué hace? Bueno, como alternativa es esta. Y una de las grandes preguntas que se han venido debatiendo es cuáles son las perspectivas que tienen las cooperativas en dos cuestiones. No solamente en la pospandemia, sino para poder llegar a ese punto de pospandemia y cómo han ido afrontando distintos momentos de la complejidad de la crisis y de la cuarentena para sobrevivir. A mí acá mi preocupación es cómo las organizaciones no gubernamentales se van a poder sostener para poder acompañar, porque esencialmente tienen acompañamiento privado, claro, de aquellos que están en actividad. Al tener menos ingreso y vas a tener menos posibilidades de acompañamiento, ¿no? Claro. Pero bueno, pero se abre toda una discusión y una expectativa en torno a lo que es la salida de la pandemia y como, digamos, factor importante en lo referido a la reactivación económica. Sí, hablamos de sectores de cooperativismo, hablamos de las pequeñas y medianas empresas. Por ahí va a pasar la reactivación de la República Argentina. Saludamos a la diputada Soledad Carrizo, Unión Cívica Radical por Córdoba. Carrizo, Eduardo Serenellini, buenas noches. Hola Eduardo, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y pensando, en principio, bueno, siempre
termina la discusión en los recursos, ¿no? Todo lo que sea cooperativa, lo que tenga que ver con ONG, etcétera. Bueno, el tema va a ser de dónde obtenemos los recursos, María. Mira, la verdad que hoy tuvimos la segunda jornada donde abordamos todo lo que es el sector del mutualismo argentino en sus distintas facéticas: salud, turismo, crédito, trabajo, gráficas, bueno, de todo. Y la verdad que nos quedamos sorprendidos de esta sinergia que se puede realizar en trabajo en red, donde ellos mismos mostraron la posibilidad de trabajar junto a las cooperativas y a otros sectores, donde justamente el mutualismo como entidades de crédito y también de ahorro, digamos, canaliza una necesidad de consumo, digamos, la necesidad de financiamiento para determinadas cuestiones y sobre todo hacían mucho hincapié en el tema del desarrollo local, que creo que esto va a ser fundamental para cuidar y para multiplicar los puestos de trabajo luego de que podamos decir que pasamos la pandemia y que, bueno, que necesitamos reconstruir ese tejido social. Así que fue muy provechosa, escuchamos a más de 11 representantes juntos con sus presidentes de las confederaciones, y hay mucho para trabajar, mucho para trabajar, sobre todo en esto, alianzas estratégicas y por supuesto comentando obviamente que todo es el tema de los recursos, pero creemos que trabajando mancomunadamente en esas alianzas se pueden lograr, digamos, eficientizar recursos que por ahí están en una región, como hoy nos mostraban. La región centro Pampa Húmeda es la que por ahí tiene mayor cantidad de mutuales, pero a través de un crédito que se llama el Crédito 1, firmaron convenios y le dieron crédito a Fecovita, por ejemplo, que está en Cuyo. Y la verdad que fue increíble la exposición que hicieron y nos mostraron de cómo podemos seguir trabajando y dándonos una mano entre todos, porque esto creo que va a ser crucial para lo que viene. O sea que, eso de crisis, crecimiento, acá se puede dar, ¿no? En medio de la crisis, bueno, a acompañarnos más que nunca. Así es, y sobre todo con los principios que mueve la economía social, claro, que es el principio de la solidaridad y el principio democrático de cada uno de trabajar en sus localidades y conociéndose con el vínculo y con la confianza, que eso también implica algo diferente que por ahí netamente algo más liberal o más bien cuando vos querés sacar un crédito en un banco, si vos no calificás con los requisitos, olvídate, no te lo van a dar. Pero en estas instituciones sí, porque justamente juega otra cuestión. Entonces creo que manifestaron estar trabajando muy bien con el INAES, hubo directores del INAES que estuvieron comentando todo el trabajo que vienen desarrollando, y bueno, y el martes que viene terminamos estas jornadas de reflexiones con las ONG. También hemos pedido la visita del Poder Ejecutivo para que también nos cuenten su mirada de cómo vamos a trabajar con estas organizaciones que son fundamentales, no solamente lo que hemos vivido para la pandemia, sino cómo vamos a articular esa salida, ¿no? Claro. Que también va a ser importante. Soledad, Fernando Fraqueli saluda. Diputada, hola. Muy bien. Antes de esperar a la pospandemia, ya en estos momentos y con las aperturas que se han hecho principalmente en sectores como el AMBA y en otros sectores y regiones de la República Argentina, ¿pueden ya empezar a hacer ya algunos trabajos previos o preliminares? Los distintos sectores que estuvieron comunicándose hoy con ustedes en la comisión. Sí, justamente ellos comentaron durante estos 4 meses cómo fueron evolucionando. Por ejemplo, la Federación de Turismo, tanto de mutuales como cooperativas, nos comentaron cómo pusieron a disposición todos estos, bueno, las villas, los hoteles y lo que tenían en las distintas localidades, tanto municipios como gobiernos provinciales, para trabajar mancomunadamente con el tema del COVID. También se declararon esenciales todo lo que son las mutuales de crédito, que esto también fue importante para poder llegar al asociado. Y te doy un dato, ¿no? Hay 3.500 mutuales en todo el país
y 10 millones de personas están asociadas al mutualismo. Por lo tanto, realmente es llegar a donde bueno, más necesitan, a toda la Argentina. Y estamos hablando que de 2 argentinos, 1 recibe un servicio tanto de una mutual o de una cooperativa. Por lo tanto, hablamos de 20 millones de personas. Es mucho y esto también abarca a las mutuales, a las cooperativas de salud. Así que están trabajando en una red importante ya en el hoy, pero también pensando en el mañana, sí, ¿no? Que va a ser fundamental. Va a ser tremendamente necesario el trabajar mancomunadamente, buscando eso, redes. Claudia. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Claudio Mardones la saluda desde el piso. Quería preguntarle, en todos estos encuentros, ustedes los diputados han podido escuchar no solamente los avances de las cooperativas y del mundo mutualista, sino también los padecimientos. Se lo pregunto especialmente porque en el medio de esta situación las cooperativas siguen garantizando trabajo genuino y en muchos casos con grandes dificultades de financiamiento y también de acceso a distintos subsidios del Estado. Quería preguntarle en ese plano, por fuera del recorrido de la situación de los distintos sectores del mundo cooperativo y del mutualismo, tanto en oficialismo como en oposición, ¿hay una hoja de ruta como para poder desarrollar un paquete de leyes que beneficien a las cooperativas y a las mutuales en este escenario futuro de pospandemia, teniendo en cuenta las dificultades estructurales que ya han tenido estos organismos para poder acceder al financiamiento privado y público, ¿no? Sí, la verdad que te agradezco la pregunta. Hemos escuchado en estas reuniones también la necesidad, cómo fueron ampliando una cuestión de que por ahí, por ejemplo, el tema de las ayudas del ATP famoso no llegaba a muchas instituciones. Es más, muchas cooperativas de servicios públicos, cuando salió esto, no pudieron lograr esa ayuda para en ese primer mes donde especialmente se necesitaba porque no habían podido cobrar ninguna factura de servicio y no podían pagar los sueldos. Esto el INAE fue trabajando, ampliando a través de resoluciones, incorporando donde a veces la ley no estaba, y es más, desde la comisión impulsamos un pedido al Ejecutivo después de la reunión que estuvo Mario Cafiero, por unanimidad, donde se pedía la incorporación de estas ayudas y sobre todo también del beneficio de ese famoso crédito del 24% para que pudieran ser tomados por estas instituciones para después también incorporarlo en la cadena de créditos de ellos mismos. Esto también tenemos entendido que se fue realizando de a poco, digamos, adaptándose, porque había quedado fuera de la ley, hasta que se incorporan. Por eso es tan importante que el legislador, es más, cuando trabajamos sobre el tema de las moratorias y todo eso, que se incorporen estas figuras. ¿Y por qué, perdón, diputada, por qué quedaba fuera de la ley? ¿Cómo lo tienen contemplado? ¿Cómo en qué tipo de estructura comercial? Claro, porque es una institución jurídica diferente a las sociedades que son pymes. Entonces, si no se establece específicamente, a veces la AFIP o el organismo público no establece la posibilidad de acceder a ese beneficio. Así que se trabajó en eso, pero también en la hoja de ruta que estamos manejando es necesaria una ley especial de cooperativas de trabajo. Lo viene reclamando el sector a esto, así que seguramente será un paso siguiente la comisión comenzar el debate para hay proyectos presentados sobre esto. Otros, la modificación de las famosas medicina prepaga, porque también ahí están incorporado todo el sector social y la verdad que no son lo mismo una medicina privada que una medicina que la cobertura que da esta posibilidad de las mutuales y cooperativas. Seguramente otras medidas como cooperativas más ágiles, con menos burocracia para la constitución, con menos personas. Esto también está contemplado y sobre todo más en épocas de crisis, que podamos, digamos, facilitarle a aquellas personas que se reúnen con un bien común, con un objetivo,
no ponerle tanta burocracia en lo que es libros, papelerías, asambleas. Yo imagino Así que de acuerdo a la cooperativa sea agropecuaria, por ejemplo, cooperativa de servicio electricidad, o bueno, debe tener también distintas jurisprudencia, distinta actividad, distinto ingreso, distintas necesidades. Sí, además, sobre todo, hay muchas que surgen de entre 4 o 5 personas claro. y se reúnen porque son tienen una mirada por ahí mucho más pequeña que otras que son más grandes, como son las cooperativas, por ejemplo, la de servicios públicos, claro. y que trae, claro, no necesita, o una de agropecuaria, como bien lo dice usted, y necesitan un poco más de facilidades para poder afrontar a través de esta figura que es el objetivo solidario de sin fines de lucro, sino justamente con una posibilidad de que compartan los ideales, lograr esta figura para enfrentar su objetivo, su desarrollo local. Así que vamos a tener un año con mucho, por eso están generadas estas jornadas para que entre ellos mismos nos manifiesten cuál es la hoja de ruta para proseguir y nosotros como legisladores tomar nota de eso, ¿no? Claro, Soledad, bien, usted estaba señalando que la próxima semana hay una nueva reunión, en este caso escuchando a las ONG, y seguramente en la intercomunicación entre los participantes de la semana pasada, esta semana y la venidera, dirán, bueno, ¿cuándo se va a cristalizar en un proyecto? ¿Habrá posibilidades de acuerdo entre oficialismo y oposición? Estas peleas y discusiones que parece que a partir de la reforma judicial se rompe los acuerdos de entendimiento en el Congreso. Digo, ¿qué mensaje le dan ustedes y usted principalmente como presidenta de la comisión? La verdad que, mira, el mensaje es la foto de cada una de las comisiones del trabajo mancomunado, por entender que este sector es muy importante para lo que se viene en la Argentina, que es el desafío de que esta 50% de argentinos que ya están pronosticados que vamos a tener una gran caída en el ingreso y que lo estamos sufriendo, nos pongamos a trabajar. Ese es el objetivo de quien preside la comisión y venimos trabajando codo a codo con los bloques opositores, por supuesto buscando consensos y por eso seguramente en las legislaciones que se dicten vamos a trabajar de esta manera, porque creo que es la única forma en la que se sale adelante, sobre todo en una crisis tan tremenda como la que va a estar viviendo la Argentina, producto de que ya veníamos de una fragilidad tremenda y sumándole lo que estamos viviendo con esta pandemia. Entonces, perfecto. La verdad que creo que este es el objetivo. Los debates políticos seguramente lo vamos a tener y es parte de la discusión, pero en este punto creo que hay muchas coincidencias, sobre todo para acompañar a un sector que está necesitando que nos pongamos a resolver los obstáculos que ellos tienen. Como por ejemplo lo que se viene es ver cómo articulamos a este sector de las ONG con mayor fondo. Se lo hice la pregunta justamente al ministro Arroyo cuando tuvo el viernes pasado. ¿Cuál es la mirada desde el ministerio de trabajar con estas ONG, que son un brazo articulador del Estado muy grande? Entonces, ¿cómo le damos también los fondos? También le exigimos la transparencia necesaria y los controles necesarios, obviamente, ¿no? Porque esto es parte de la democracia que tenemos que vivir. Seguro. Gracias, diputada Carrizo. Que tenga buen... ¿Cómo está Córdoba? ¿Qué tal Córdoba? ¿Bien? Bien. Bueno. Bien, hemos estado en unos días muy bonitos primaverales, con crecimiento del COVID, lamentablemente, pero bueno. Sí. Bueno. Así que hay que seguir cuidándose. Muchas gracias, buenas noches, gracias. Fíjate la cantidad de temas, está muy bien eso, porque cooperativa puede ser 4 personas, ¿no? Tal cual. O puede ser una compañía ya mucho más grande en relación a integrantes. Sí. Y puede ser una empresa recuperada, mejor dicho, como una compañía,
y en esta oportunidad hicieron eje en el movimiento mutualista, que es otro de los grandes jugadores que forman parte del movimiento cooperativista. Las mutuales son parecidas a las cooperativas, pero en muchísimos casos están dedicadas al fomento del crédito, también a la construcción de viviendas. Muchas veces han estado vinculadas a cooperativas, pero también forman, digamos, una parte integrante de la historia del movimiento cooperativo argentino. Tenemos en línea a María Rosa Martínez, diputada por Buenos Aires. Diputada, Eduardo Serenellini, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, estos asuntos cooperativos, mutuales, las organizaciones. Bueno, a ver, son una salida más que viable para estos tiempos, ¿no? Y los tiempos que vienen, María Rosa. Sí, seguramente. Igualmente en nuestro país, en la Argentina, tienen una larguísima tradición. Claro. En los primeros inmigrantes, cuando llegaron a nuestro país, hicieron de las mutuales de ayuda, socorros mutuos, una manera de preservar tradiciones, solidaridades, organización. Los socialistas y los anarquistas tenían esa tradición desde los países donde venían y fueron las mutuales y cooperativas las que ayudaron a sostener la salud, muchas veces la educación y el sostenimiento de las compras básicas de la familia. Así que nuestro país tiene una larga tradición. Hoy nos decían que bastante invisibilizados. Muchos de ellos comentaban que se habían acercado por primera vez al Banco Nación, por ejemplo, por una gestión del compañero Mario Cafiero, y el banco decía: no tenemos registro de haber dado crédito a mutuales. Lo cual marca una época diferente, ¿no? Una época donde van a adquirir y han adquirido durante este momento de pandemia un rol mucho más significativo, pero tienen una larga tradición. Bueno, también los tiempos van cambiando, se van modernizando las organizaciones, bueno, las actividades comerciales, industriales. Eso también tal vez tiene respuesta a esta pregunta que se hacían, ¿no? Algunas desaparecieron, claro. ¿Qué va a ser? Las estructuras van cambiando. Claro, y no, van cambiando también, diputada, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Van cambiando los actores, ¿no? Claro. de la economía, van cambiando los protagonistas de la economía según los momentos que atraviesa, en este caso, la Argentina, pero en este caso puntual es un momento económico que atraviesa el mundo, ¿no? El auge de los sectores más pequeños de la economía como juntos generan una potencia importante. Sí, lo que ha pasado en este momento es que la solidaridad, la ayuda mutua, el reconocimiento de necesidades y también de respuestas colectivas ha cobrado un valor mayor. Y sin duda que el Estado contemple estas situaciones y tenga una política activa frente a cooperativas, mutuales, organizaciones comunitarias, genera una posibilidad de tracción mucho mayor. El encuadre que ha logrado el INAES en este gobierno de Alberto Fernández es muy importante dentro del Ministerio de Producción, porque genera una posibilidad dinámica de alimentar la economía social, la economía popular desde un lugar activo de la economía y la producción y los servicios. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda desde el piso. Quería hacerle una pregunta. Usted ha formado parte de las distintas exposiciones de cooperativistas y mutualistas. Sin embargo, uno de los temas, una de las grandes deudas de esta casa con el movimiento cooperativo es precisamente dar a luz una ley del sector que les permita tanto a cooperativas como mutuales salir de los corsets financieros que afrontan. Como usted lo decía y también lo decía su colega Carrizo, una de las grandes dificultades en este momento de pandemia y de cuarentena es poder acceder al financiamiento público y privado, en muchísimos casos con cooperativas que están en condiciones competitivas de poder acceder a esos créditos y no han podido. Del mismo modo ha pasado en el acceso para subsidios claves para poder afrontar esta etapa de cuarentena. Quería preguntarle, antes de fin de año, ¿existe la posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo para que exista una ley especial del sector que permita que las cooperativas no afronten estas discusiones y que además sean revisitadas, su realidad sea revisitada solamente en tiempos de crisis? Sí, por supuesto. La voluntad política de nuestro bloque, que es el Frente de Todos, está puesta a disposición del funcionamiento de la Cámara
a todo vapor, digamos. Lo hemos hecho desde el comienzo de la cuarentena y creo que gracias a los trabajadores y a las trabajadoras de la Cámara y a la conducción de Sergio Massa y de Máximo en nuestro bloque, hemos logrado un funcionamiento que garantiza una votación transparente, efectiva. Ustedes mismos, que seguramente transmiten nuestras sesiones, así lo ven. Y la metodología que se ha elegido, que es la metodología de consulta, de escuchar, es fundamental. Igualmente yo creo que más allá de la necesidad de una ley, muchas de las cooperativas han planteado cuestiones muy concretas vinculadas al tema impositivo, por ejemplo. Lo que valoro también de esta etapa es la posibilidad de diálogo y de resolución de algunos temas. Por ejemplo, el acceso al ATP se ha logrado por una resolución, la posibilidad de acceso a crédito en la banca pública también por gestiones que ha hecho el Ejecutivo, y seguramente nosotros tendremos en estas consultas la mayor información para poder llegar a un proyecto de ley que favorezca al sector y que tenga que ver con sus prioridades. Yo creo que la disposición nuestra es total y me parece que por otro lado desde el Ejecutivo se han logrado pasos importantes para resolver conflictos que aparecían al arranque de esta situación de cuarentena y que se han ido pudiendo solucionar. Tanto las cooperativas, las mutuales, esta estructura empresaria, así como reciben, a su vez, ¿son aportantes? Sí, seguramente, pagan ingresos brutos, por ejemplo. Sí, pagan los impuestos de la ley hasta ahora no los deja fuera de la carga impositiva, siguen pagando impuestos, por supuesto. Digo porque ante la realidad también deben tener el problema de cómo hago para aportar, ¿no? Y no quedar fuera. Bueno, por eso se discutió el tema moratoria también, ¿no? Que los incorporen. Seguro, claro. Creo que de las primeras medidas del gobierno que tuvo que ver con el congelamiento de tarifas y con la moratoria, que la moratoria no es generar pago en cuotas, sino permitir la posibilidad de financiamiento al precio que estaban anteriormente, o sea, sin intereses, es una resolución que tiene que ver, nosotros la votamos en el Congreso, que tiene que ver con hacernos cargo de la realidad que estamos atravesando. Como decía la diputada, la situación en la que encontramos nuestro país a partir de diciembre del 2019 era muy crítica, y sobre esa situación de hambre, de necesidad de resolver el tema de, por ejemplo, de la renegociación de la deuda en la pandemia, o sea que parecemos las 7 plagas. Sin embargo, hay una posición muy activa de nuestro gobierno que permite ir encarando cada una de estas situaciones con aciertos y por supuesto con dificultades, pero sí con una conciencia clara de que la prioridad es cuidar nuestra salud, cuidarnos como pueblo y también empezar a dar soluciones a las situaciones de crisis con una idea de sostenibilidad, que no es ni nada menos que garantizar que la prioridad esté puesta en nuestro pueblo, en la ciudadanía, en las empresas, en la producción, en la posibilidad de garantizar una mejor calidad de vida. Y por supuesto tenemos para adelante un gran desafío que es la redistribución, es la equidad, es mejorar la situación de los sectores populares. Diputada, le hago otra pregunta. Dentro del mundo del cooperativismo, así como hay pequeñas y medianas empresas cooperativas, también hay grandes empresas cooperativas, especialmente empresas de servicios públicos y cooperativas eléctricas. En el medio de este escenario de la pandemia, la mayoría de las cooperativas eléctricas del interior del país han tenido serios problemas para poder cobrar los servicios y a la vez están en una situación compleja por las deudas que tienen con Camesa, con la distribuidora de energía. Quería preguntarle si esta problemática de las cooperativas de electricidad había llegado a esta comisión y si han desarrollado algunas gestiones para poder afrontar esta situación. Indudablemente este tema estuvo cruzado en el debate de la ampliación presupuestaria por todas las cuestiones vinculadas a los subsidios de la energía eléctrica. Sin embargo, el planteo de las cooperativas sigue en pie y quería preguntarle en ese sentido cómo lo habían evaluado desde la comisión dedicada a la actividad.
Sí, sin duda, nosotros hemos escuchado, sobre todo en nuestra primera reunión, este tema vinculado a servicios, y creo que el alivio para esas cooperativas de servicios, sobre todo en el interior de nuestro país, ha venido de la ayuda, en algunos casos con subsidios. Son cooperativas que mantienen las redes de servicios de mucho mejor calidad que las empresas, que nos están trayendo muchos dolores de cabeza. Yo vivo en la zona sur del conurbano bonaerense y los cortes que genera Edesur de manera permanente y prolongada nos preocupan enormemente. De hecho, los intendentes y las diputadas y los diputados hemos hecho acompañado amparos y pedidos de resolución. El sector cooperativo lo que tiene de ventajoso es su gran responsabilidad frente a los temas. Hoy hablábamos y la verdad que durante esta pandemia y cuarentena se han podido reconfigurar desde la conectividad y de la cercanía con sus asociados de una manera espectacular, garantizando servicios de salud telemáticos, garantizando servicios psicológicos a distancia, garantizando acceso a medicamentos, al igual que la solidaridad generada, porque ya la estructura organizativa promueve eso, con respecto a la alimentación, los merenderos, los comedores, el pedido de ayuda. Sí, todo y en el agilizado. caso de las eléctricas nunca han dejado de brindar servicio, que eso es fundamental. Es fundamental y es clave, es cierto. Sí. Claro. Diputada, le agradecemos muchísimo la participación. Muchas gracias. A Buenas ustedes, noches. muchas gracias por llamar. Gracias, muy amable, muy amable. Bueno, vamos con el tema relacionado con la COVID-19. Son los datos del Ministerio de Salud de la República Argentina, son los datos de último momento y lamentablemente los datos que no queremos dar, pero hablamos de 6.840 nuevos contagios en todo el país. En total ascienden a 305.966, reitero, 6.800 los que se han dado. Hoy fallecieron 235 personas en toda la Argentina. Un número cada vez más elevado, 235 personas, en total 6.048 fallecidos por COVID-19 en la República Argentina. 6.840 los nuevos contagios en todo el país. Hoy escuchaba que es posible que se deje de testear, porque no hay más forma como testear, económicamente hablando. Hoy, aquel que dice, tengo dolor de garganta, malestar en el cuerpo, tengo temperatura, bueno, no, quédese directamente 14 días en cuarentena. Se tiene que aislar. Aislate, perdón. Aislado, ¿no? Pero no testeo, porque ya por un montón de motivos, entre los cuales lo económico y la falta de material para poder hacerlo. Cuando realmente aquel que esté ya en una urgencia, bueno, ahí sí, pero si no, por la cantidad de casos que se están dando, lamentablemente. En relación al tema, escuchamos a Esteban Liftich, esto es lo que decía. La única manera real de saber cuándo fue el pico es retrospectivamente, digamos. Todos hemos escuchado, llega el 15 de abril, ¿no? Mediados de marzo, etcétera. Claro. Lo cierto es que cuando uno mira las curvas en los países del norte, que obviamente no tuvieron la ventaja comparativa que sí tuvimos nosotros de tener el diario del lunes, en general el pico en todos esos países pasó entre la quinta y la séptima semana y después tardaron el doble de semanas que les llevó a llegar al pico para descender, digamos, básicamente ese número de contagiados y de fallecidos. La ventaja de haber aplanado la curva obviamente impactó en vidas, tiene como consecuencia casi que la cuarentena es su propio enemigo a los fines de ver si fue o no tan efectiva como parece, porque obviamente lo que hace es que se retrase el momento en que va a llegar. El pico no es ni más ni menos que el momento en el que más casos o muertes vamos a tener en un determinado momento. Uno en general lo mira semanalmente. Lo cierto es que a todas luces cambió un poco más de retraso en la llegada del pico en favor de haber evitado un montón de muertes que claramente la implementación de la cuarentena lo hizo. Ahora, ¿qué pasó? ¿O cómo hacemos para empezar ya no a una actitud más bien, digamos, defensiva de evitar los contagios por la cuarentena, sino cómo hacemos para implementar la segunda etapa, que es inevitablemente ver de qué manera logramos el menor impacto en contagios y en vidas
pero intentando de a poco eliminar algo que claramente no puede ser eterno. Que no te da concretamente, estamos hablando de lo que tiene que ver con el testeo y el PCR, que no es lo mismo. Entonces dicen, bueno, ha sido el primero, es tan sensible que a todos les da positivo. ¿Por qué? Porque ante una mínima, un resfrío, una gripe, ya te da. Cuando vas al testeo, ahí te da negativo. Entonces no sirve como referencia. Aunque sea imperceptible, una gripe que no nos damos cuenta en nuestra vida pasó. Entonces todo esto vamos aprendiendo de a poco, pero en definitiva las 3 reglas son clave. Distanciamiento, higiene y mascarilla. Eso es fundamental. Eso es clave. lo que dicen permanentemente los infectólogos, es lo que dicen las autoridades sanitarias, a nivel nacional, a nivel provincial, en la ciudad de Buenos Aires. En el mundo es así. Y hablando del mundo, ustedes saben la situación cómo se está complicando también a nivel internacional, lo que está pasando en Europa. Están en vacaciones, y Italia tiene lo suyo, España tiene también sus problemas, Francia, lamentablemente. Chau, Claudio, gracias. Chau, muchísimas gracias. Chau, Pero un gracias, gusto, gracias. Fernando, buenas noches a todos. Que lo pasen muy bien. Chau, chau.